vamos a hablar del espacio que conlleva la axila, qué es lo que pasa, qué es lo que entra, qué es lo que sale, qué es lo que la encausa, y finalmente sí también lo vamos a focalizar más en lo que tiene que ver la parte torácica, con algunas arterias o venas exclusivas que no habíamos nombrado antes, y sí o sí vamos a ser más específicos con lo que tiene que ver el sistema linfático. O sea, ahora sí vamos a detallar los famosos linfonodos axilares. Cada uno, cómo se conectan y cómo finalmente todo eso termina en el ángulo de oso. ¿Ya? Eso. Así que no es tan intensa la clase de hoy. Probablemente podamos salir antes que se vea más fuerte. ¿Ya? Bien. Axila. ¿Qué es lo que es la axila? Región angular. Eso es algo que está sobre la axila. Una región angular. Es una región. Pero más que angular porque tiene caras, tiene lado. ¿Ya? Es a fin de cuentas un espacio. ¿Ya? O una región que está delimitada en sí por 6 caras. Vamos a tener 4 caras, una anterior, una posterior, una medial y una lateral, y vamos a tener un ápice y una base, porque dicen que tiene forma de pirámide. ¿Ya? Y como toda región o todo espacio va a estar ocupado por algo. ¿Por qué se le ocurre a usted que irá a estar ocupado eso? Venas, arterias. Un nervio, una arteria, una vena y un conjunto de linfonodos y vasos linfáticos. ¿Ya? Ese paso de ahí, o ese territorio que tenemos ahí, o esa salida. Y que a través de esto vamos a conectar un conjunto de estructuras que van y vienen desde el miembro inferior hasta dónde. Vamos a conectar, o va a ser una vía de paso para un conjunto de estructuras que van desde el miembro inferior hasta dónde, miembro superior hasta dónde. Hasta el tórax y hasta el cuello. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un link entre todos estos espacios. Cuello, tórax y finalmente miembro superior. ¿Bien? Entonces, ¿se puede estar? Ya hay que sacarle. Ya. Ápice. Lo primero de todo. Este es el ápice. ¿Ya? Por la punta de este lugar que vemos ahí arriba. ¿Ya? Vamos a ver otro cortecito que lo podemos regular. Justo detrás de... ahí. Zona de entrada. ¿Ya? El ápice de la pirámide. Y ese ápice es el origen o es el inicio del conducto a través del cual pasan toda esta estructura vasculonerviosa y linfática, el conducto cérvico-axilar. ¿Ya? Y ese ápice va a estar delimitado por un lado la primera costilla, por detrás de la clavícula y finalmente en el borde anterior superior de la escápula. ¿Ya? Todo eso es lo que va a contribuir esa entrada para allá. ¿Ya? Ese es el ápice de la fosa axilar o de la axila. Y por abajo vamos a tener tejido blando. Con la base ya no va a estar delimitada por estructura ósea, sino que más bien vamos a tener solamente tejido blando. Y eso va a ser la fascia axilar. Fascia axilar más profundo, pegado a los músculos, por sobre o por debajo del tejido subcutáneo o tejido adiposo y finalmente encima de la piel. ¿Ya? Que es algo que vamos a tratar de esquematizar con hagamos un corte medio de la axila. Por ahí debería ser, ¿cierto? Aparte de rellenito de músculo y todo plegado, aquí tenemos este remanente de tejidos o de capas de piel, tejido subcutáneo, tejido adiposo y finalmente las capas más profundas que revisten los músculos. En el caso de la que vamos a encontrar ese nivel se le denomina como fascia axilar. ¿Ya? Y es netamente una fascia o una tela de revestimiento que revista todos estos músculos, por lo tanto este pectoral está revestido por sobre el músculo en sí, por la fascia pectoral. Lo mismo el músculo que está detrás del pectoral, el pectoral menor, que se le llama clavipectoral, toda ella confluye a este nivel de la axila y pasa a denominarse fascia axilar. Lo mismo van a tener los músculos posteriores,
principalmente aquí de los infraespinosos, la fosea infraespinosa va a llegar hasta adelante, se continúa como la fascia axilar, la deltoidea hace lo mismo, se continúa como fascia axilar y todo hacia abajo como fascia braquial y antebraquial, ¿ya? Pero por eso hablamos que este espacio finalmente va a estar aquí, enmascarado, cerrado por la fascia axilar y todos los tejidos más superficiales. Bien, eso de arriba, eso de abajo. Adelante, atrás, ¿por dónde partimos? O de lado. ¿Medial o lateral o anterior o posterior? Anterior. ¿Cuál ven ustedes que sería la cara anterior o el borde anterior o la limitante anterior de la axila? Ahí, bien. Ese pasecito lo tenemos. ¿Se alcanza a notar? Como ese socavado que tenemos hacia el cuello. ¿Cuál será la pared anterior de la axila? O de... este paso. Pectoral, ¿cierto? Pectoral mayor, pectoral menor, el borde lateral es el que entonces nos va a dar esta pared delantera de la axila. Hasta ahí delimita. Entre pectoral y costillas no hay espacio, están unidos, por lo tanto ahí se agotó el espacio. Por detrás de su borde lateral, ahí ya tenemos un remanente de espacio. Por posterior, latísimo del dorso, sí, tenemos todo este gran músculo, que esta pequeña porcioncita ya más superior, ahí aparece como el latísimo del dorso, ¿ya? Con la porción para el ahora, latísimo del dorso, hasta ahí. O dorsal ancho, ¿ya? Hasta esta posición, porque solamente hasta aquí llegamos. ¿Algo más? El subescapular, ¿cierto? Revistiendo toda la pared interna de la escápula y por lo tanto la parte más posterior de la fosa axilar. Ahí tenemos el subescapular. ¿Ya aparece una tercera estructurita por aquí? Entre medio de ambos, como llenando el espacio. La escápula está revestida en músculo, por eso no alcanza el hueso hasta después. ¿Well? Redondo mayor. ¿Ya? El menor queda enmascarado, queda revestido por el subescapular. Por eso el que toma más contacto sería el redondo mayor. ¿Ya? Y toda esa es la pared posterior. Subescapular, redondo mayor, parte final del dorsal ancho, todo hacia el útero. Bien, y después ahora vemos ese fondo, lo que tenemos allá, o por lo tanto la pared medial. Serrato, lo primero, ¿cierto? Este gran músculo aplanado que reviste las costillas desde posterior hasta lateral, serrato anterior, de aquí para arriba. Y nos queda un pequeño espacio más en tonos rosáceos. Los músculos intercostales y por lo tanto también las costillas. Para ser específico, las costillas. Quedó justo para el otro lado. Las costillas primera, segunda, tercera y cuarta. Todas ellas participan o construyen la pared lateral de la fosa axilar. Y entre medio de ellos tenemos músculos intercostales, por lo tanto también construyen esa pared. Y sobre ellos viene el serrato anterior, entonces en los que ya alcanza a cubrir, también forma parte de la pared medial el serrato anterior. ¿Bien? Y por último entonces, nos queda la pared lateral. Específicamente el surco intertubercular, ¿ya? Y eso construiría entonces esta pirámide de 4 lados, de donde sea, incluyendo la axila base, pero eso no son lados. De 4 caras. ¿Ya? Lateral el húmero, medial, serrato, costillas, intercostal, la chazadotira, por anterior pectoral, mayor y menor, y por posterior subescapular, redondo mayor, dorsal. ¿No sería plateado o tomaba arriba? ¿Qué cosa? El dorsal. ¿Plateado o tomaba arriba? O vacío. ¿Profe tiene hambre? De asado siempre, pero. Siempre, es que siempre cuando hablo de músculos como que empiezo a analizar eso. ¿Qué sería el lomo, profe? Músculos erectores. Lo que vamos a ver en el torso. Ahí nos va a dar. ¿La Ahí. extraña? Diafragma.
Sí. Sí. Yo pensé que era apéndice. No, eso es como ya más interior. Pero probablemente. Que por la forma, pensé que era algún intestino. algo Sí, no, pero es como justo el diafragma, pero en la porcioncita, por lo visto, más como hacia las costillas. Por eso es que es tan delgadita y es como tan grasosilla. De ahí yo descubrí el pollo barriga, que también es diafragma. ¿El qué, profe? Pollo barriga. así. Pollo, ¿cuánto? Pollo barriga. Pollo barriga. Es como la ranchero, ¿no? No, la ranchera está más barriga pero limpia. Ya. ¿Es un mundo? Ya. Primera costilla, detrásito de la clavícula y por delante del borde superior de la escápula. ¿Ya? Adelante, en medio. Bien. ¿Todo bien por ahí? Perfecto. Contenido de la axila entonces. Aparte del tejido adiposo, la fascia, arteria, vena y nervio, más vaso linfático o estructura linfática. ¿Ya? Para salir inmediatamente del que tenemos por acá. El nervio aparece en automático. Pero solo de un lado. Bien. ¿Qué estructura nerviosa importante pasa por el plexo? Me ocurrió todo el día. ¿Qué estructura nerviosa importante pasa por la fosa axilar? Plexo braquial. ¿Qué parte específica del plexo braquial? ¿Dónde está el...? Porque tenemos distintas partes, ¿cierto? Aquí. Todo eso que tenemos ahí. ¿Cuál es el origen del plexo braquial? Mira aquí parecen, pero con HD los ganglios de la raíz dorsal. Están, pero C5, C6, C7, C8, T1, ¿cierto? La mayor parte de T1. Desde esos segmentos medulares es donde se originan las raíces, ¿ya? De los nervios que van a conformar el plexo braquial. Ramas, ¿ya? Porque tenemos las raíces nerviosas anterior y posterior, y eso finalmente después ya, las ramas anteriores de cada uno de ese nervio espinal es lo que se va a confundir como el plexo braquial, ¿ya? Y lo primero que conforman eran La superior, mediana y superior, medio e inferior. inferior. Tronco superior, medio, inferior. Y después de eso viene otra división entre anteriores y posteriores, ¿ya? Flexores, extensores, y ahí aparecen los fascículos o cordones. Y de ahí en adelante es donde estamos ya en la axila. ¿Y ahí es ramas? ¿Ahí cómo se llama? ¿Eh? ¿En los que después de la fascícula? Y después de fascículos nervios. ¿Ya? Y después de fascículos nervios. Pero desde aquí entonces es donde ya estamos en la axila. Todo lo anterior era supraclavicular, ¿ya? Y a este nivel de la axila es donde ya van a estar los fascículos y donde cada fascículo va a estar dividido o va a conformar sus finales nervios. 3 fascículos. ¿Cuál es? Dale, mira. ¿Cuáles eran los 3 fascículos del plexo braquial? Hay un posterior, un lateral y un medial. Todos en relación a la posición que tomaban de la arteria axilar, ¿cierto? Uno como más arribita, el lateral, uno más abajo, el medial, y el que estaba como tapado o ahí solapado al fondo, el posterior. Bien. ¿Y cuáles son las raíces, los ramos nerviosos o los nervios que se originan del fascículo lateral? ¿Qué se origina del fascículo lateral? Para el tríceps y el hombro. ¿Qué nervio El forma? brazo, el brazo. Todo va por el brazo. Pero había Y antebrazo. El ulnar viene de otro, no viene del lateral. de lateral era para acá, ¿no? ¿Cuál es la pregunta? Pregunta. ¿Qué nervios se originan del fascículo lateral, del plexo braquial? Una raíz del mediano, sí, de ese fascículo lateral vamos a tener un nervio, mitad del nervio mediano. Tengo que agrandarlo. El axilar, ¿No? el músculo cutáneo, Sí. flexor del codo, ¿ya?
Y de ahí aparecen ramitas sensitivas, ¿ya? Principalmente para el medial del brazo, pero lateral. Pero esa no la vamos a recordar. Y hay unos pectorales, en este caso un pectoral lateral, ¿ya? Para inervar tanto ambos pectorales, pero más que todo el pectoral mayor. Y de ahí tenemos la otra mitad del nervio mediano, se origina desde ¿qué fascículo? Fascículo medial. Muchas gracias. Del fascículo medial, junto con qué otro gran tronco nervioso, o por decirle nervio grande. Posterior. No. Del posterior. No, todavía no vamos al posterior, del medial. ¿Qué cosa? ¿Qué otro nervio se origina del fascículo medial que sea interesante renombrar? El cubital. El ulnar, ¿cierto? Ese gran tronco nervioso que va por, ahora sí, toda la parte medial del brazo, pero que finalmente llegaba al antebrazo y la mano. Y de ahí unos subescapulares, de ahí un toracodorsal, pero ¿ya? Y nos falta el posterior. ¿Y del posterior qué se origina? Si ya tuvimos ulnar, ya tuvimos mediano, un curvocutáneo, radial Y axilar. y axilar. Ahora sí ya nos vamos a los extensores, ¿ya? Bien, eso es lo que vamos a recordar del plexo braquial, ¿ya? Ya fue de. Bien. Y ahí sí aparece otro nerviecito, que si viene de la zona alta, también llega o pasa por la fosa axilar, que nace desde ahí arriba en los niveles supraclaviculares, pero que llega o que pasa también por la fosa axilar. ¿Subclavio? ¿Subescapular? Este. ¿Algo escapular? No, no es escapular. No es el dorsal de la escápula ni el. Tampoco. Subescapular superior. ¿Ah? Subescapular superior. No, eso nacieron del posterior. Inferior entonces. También del posterior. Ya, pues dígame. El torácico largo. Pues nunca olviden el torácico largo. ¿Ya? Torácico largo, finalmente para llegar también a este grupo de el rotante. ¿Ya? Bien. Y ahora sí, todo lo que necesitábamos del plexo braquial. Seguimos del plexo y nos vamos a. Arteria. ¿Qué arteria pasa por la axila? La arteria axilar, ¿cierto? Y la arteria axilar viene ¿de dónde? De la arteria subclavia desde la tronco brachiocefálico o subclavia directa y izquierda. Perfecto. ¿De dónde hasta dónde llega la arteria axilar? De la clavícula hasta Se solapa un poquito más abajo. Clavícula, primera costilla. De primera costilla pasamos a olvidar la subclavia y pasa a denominarse axilar. Y finalmente aquí hasta abajo todo esto axilar y aquí terminaría el braquial. ¿Quién nos pone ese límite? no, perdón. Un musculito. Era un loco que aparecía en la cabeza lateral del tronco. Este es mayor. ¿Ya? El redondo mayor nuevamente nos aparece. Y este hace como la limitante entre lo que va a ser arteria axilar para después llamarle braquial y lo mismo para después pasar de una vena braquial a una vena axilar. Los mismos límites. Este es mayor, primera costilla. ¿Ya? ¿Y alguien recuerda de qué venas confluían, a qué venas confluía la vena axilar? La cefálica no, la basílica y la braquial. ¿Ya? De la unión de esas dos, teóricamente ese nivel es donde se originaba después la vena axilar. Bien, y aquí hacemos un pequeño recordatorio de las divisiones que tenía esta arteria axilar. Todo ello más que todo esquematizado en relación al pectoral menor, que es este musculito que tenemos medianamente escondido. En realidad va a preguntar sobre las cosas de la pantalla que ya hemos visto.
divisiones de la arteria axilar. Lo volvemos a ver. Primera división, que está por anterior o medial al pectoral menor. La arteria que nos importa es esta que tenemos ahí, o una arteria nueva. Al fin aparece la arteria torácica superior. Y yo imagino varios leyeron cuando estaban viendo su bibliografía, porque siempre la nombran, pero casi nunca aparece. Arteria torácica superior. Arteria derivada entonces del axilar y que miren, se distribuye a los espacios intercostales primero y segundo, y por lo tanto a las costillas. Rápido, y parte alta del cerrato anterior. ¿Ya? Arteria torácica superior. Contribuye a irrigar sus primeros espacios y estructuras laterales. De ahí de eso ya viene la siguiente porción, que es la que tenemos aquí por detrás del pectoral, y aparece un gran tronco, que es el que tenemos ahí en verdecito. La arteria tóraco-acromial, que daba esas cuatro ramas hacia el deltoides, hacia el pectoral, acromio y pectoral, acromial y pectoral. ¿Ya? Y a ese mismo nivel, sí, aquí ya tenemos otra arteria que nos interesa conocer, la que tenemos en naranjito, que en este caso se dirige, miren, por la pared torácica, siguiendo como el trayecto del cerrato anterior, al que va a irrigar la torácica lateral. Al fin tenemos un modelo donde tenemos una arteria torácica lateral. ¿Ya? Se va a sumar la musculatura del cerrato anterior, pero también la pared torácica. Y miren las fibritas como van hacia adelante del tórax, y a eso también se le va a añadir la irrigación de las mamas. ¿Ya? Va a irrigar la pared torácica, pero también esta arteria torácica lateral, con estas ramitas que, como notan, se distribuyen hacia las glándulas mamarias, ¿ya? Va a ser responsable de la mitad o de la porción lateral de la mama, con lo que se conocen como las arterias mamarias laterales, ¿ya? Porque la otra parte va a venir de otra arteria que viene por el medio y que vamos a ver más adelante en el tórax, la arteria torácica interna. Mamarias internas. Si se notan, todas ahí confluyen alrededor de la mama a su irrigación y obviamente la pared torácica. ¿Ya? Torácica interna por acá, torácica lateral, esta otra que nace desde la axilar en la axila. ¿Bien? Y la torácica superior, esta cortita que llegó solamente hasta el primer y segundo espacio. Exacto. ¿Ya? Y después de eso ya nos vamos con otro terreno conocido, la tercera porción del axilar, con estas ramas circunflejas hacia el húmero y con esta otra ramita que va hacia atrás, la arteria subescapular que se dividía en la circunfleja para atrás de la escápula y para abajo como la toracodorsal. ¿Ya? Pero que eso ya es terreno conocido. Por lo menos de acá nos importa estas. ¿Bien? ¿Todo listo? ¿Cómo se llama la que está en azul? Ahora, torácica interna. Torácica ¿Ya? interna. Que tiene, no es del axilar, sino que deriva desde acá, desde la subclavian. Bien. Siguiente paso, retorno venoso. En retorno venoso vamos a tener las mismas estructuras, lo que va a variar, como las venas, es que no necesariamente todas van a seguir el mismo trayecto, pero por ejemplo, lo que tenga que ver con las derivadas de la subescapular van a llegar o directamente al axilar un poquito más arriba, pero tienen que llegar hasta ahí. Entonces, ya dijimos de dónde se formaba la vena axilar, de la vena braquial con la vena basílica, porque la vena cefálica se va por arriba y finalmente ingresa a la circulación a través, a esta circulación, este retorno venoso mayor a través del triángulo deltopectoral. ¿Ya? Lo va a hacer más arribita y ahí va a pasar a llamarse vena subclavia. Se va a unir después de la axila, la cefálica, y pasa a llamarse la vena subclavia. Pero sí aparecen algunas nuevas arterias que también tenemos que conocer. El símil a esa torácica interna que nuevamente alrededor de la mama permite el retorno venoso de la parte medial de ella, va a aparecer la torácica interna, vena torácica interna, directo hacia la brachiocefálica o subclavia.
Y por el lado lateral, nuevamente tenemos el remanente de la vena torácica lateral. ¿Ya? Si se nos añade, mire, esta otra vena, llega bastante más abajo, que puede estar que puede ser consecutiva o se puede continuar por la torácica interna o si no bien puede llegar directo hasta la axilar, ¿ya? La vena tóraco-epigástica. Porque como dice, va a permitir el retorno venoso tanto de la pared torácica, pero también de una región abdominal. Y que se confunde con una más abajito, pero que ya viene de la zona inguinal en la epigástica superficial. ¿Ya? ¿Cuál es la importancia de estas venas? O de esta vena en sí, es que permite hacer un bypass de la circulación que debería ir por la vena cava inferior para que sea en vez a través del axilar para la vena cava superior. Por lo tanto, le permite un paso alternativo en caso de que no sea suficiente el retorno venoso por la vena cava inferior. ¿Ya? Obviamente a un menor volumen. Bien. Eso sería. En cuanto a venas. De ahí todo lo otro. ¿Qué lo tenemos? ¿Bien? Por lo llega finalmente, en este caso, a la brachiocefálica o a la circular. Es una de esas posibilidades. Bien. Vamos entonces al plato de fondo. Se me olvidó cuál. No es. Bien, todo lo que tenemos ahí en colorcito, en ambos lados, uno obviamente en relación a las estructuras, tenemos los linfonodos axilares. ¿Ya? Por eso es tan importante esta zona axilar, porque está muy poblada o muy masivamente inmersa por linfonodos axilares en este caso. ¿Ya? ¿Bien? ¿Así de grandes son normalmente? No. En teoría deberían estar más estrujaditos, aplanados y fluyendo. Por lo general cuando ocurre es porque ya hay una estasia o porque hay algún proceso extra. ¿Ya? En este caso yo imagino porque ya no está con nosotros. Pero claro, en sí el vaso es muy colapsable y ahí por lo mismo los linfonodos no es que sean de que tanto acumula. Sí de lo que transita, es claro, desde varios lugares y en el sentido de la cantidad, pero que va transcurriendo lentamente. ¿Ya? Pero no deberían estar así de voluptuosos. ¿No? Ya. Oye, me pasa mejor lo del otro lado que este lado. Miren los supraclaviculares de acá comparado con los. Es como que se ven bastante más los del otro lado. No lo había notado. La verdad es que sí, ¿Tú te dejas? Sí, que tengo mejor. Eso no es jugar. Mira, es que no te cortas la uña. Mal, mal. Ay, demasiada espalda. ¿La espalda? Como de cansante. Tengo las piernas cansadas. No me duelen, pero las tengo cansadas. Mañana me van a repetir. Mañana no te pasa. ¿Qué tenemos mañana para mañana? ¿Qué tenemos mañana para biología? Me he hecho una ventana, bioestática. Las 11. Trabajemos al otro lado. No voy a ir. Bien.
Están pero como encima de este lado. Bien. Ahí tenemos la axila. Como notan, también la mama se adosa o está suspendida sobre los pectorales. ¿Ya? Aquí te falta el pectoral mayor, pero finalmente sobre los pectorales, en donde este desarrollo del tejido subcutáneo se mantiene anclado. Los linfonodos axilares. Vamos a tener por ubicación y por estructura a las que están relacionadas. Vamos a partir primero con estos que tenemos aquí en rojito. Como notan, toda esa es la longitud de sus vasos y por lo tanto van a recoger la linfa de la pared torácica más anterior, de la mama, el 70 al 75% de la linfa desde ahí, y por lo tanto células que puedan traspasar por el sistema linfático drenan a estos linfonodos axilares, los rojitos que tenemos ahí, ¿ya? Y que están en relación al borde anterior de la axila. Esos son los linfonodos axilares o pectorales. Por atrás vamos a tener este otro conjunto que van a ser los verdes, los linfonodos posteriores, ¿ya? O subescapulares, que van a estar en relación a los vasos subescapulares y que, como notan, la red que llevan más hacia el dorso, hacia la escápula, hacia la pared posterior del tronco, todo lo linfa que viene desde ahí drena para acá, ¿ya? Todo separado, dorso, posteriores, anterior mama, anteriores, ¿ya? Y desde ahí vamos a tener otro conjunto de linfonodos. Aquí son bastante más chiquitos que los otros lados. Estos que tenemos en azulito, ¿ya? O celeste claro, esos van a ser los linfonodos laterales o humerales, que van a estar en relación al húmero y que desde aquí va a llegar la gran parte, pero no toda, de la linfa del miembro superior. Esas pelotitas que tenemos ahí, ¿ya? Así como notan, están más laterales en relación a los otros de las fosas axilares, más en convergencia hacia el húmero. Pero El miembro superior. ¿Y no varía tanto entre el lado derecho y el izquierdo? ¿Por el tema del conducto? No, porque ahí es solamente el final. Ya. Ahí es solamente el final. En base a lados, tienen que ser el mismo orden, ¿ya? Entonces, anterior, mama, pared torácica anterior, posteriores, dorso, laterales, miembro superior. Hasta aquí, todo es individual. Después, todo lo que ha llegado hasta estos linfonodos va a terminar en estos que parecen algo muy grande, ¿ya? Pelotita de Navidad. Los linfonodos axilares centrales, ¿ya? Van a estar más arriba en relación a la primera parte de la arteria axilar. Aparecen estos linfonodos axilares y aquí ya se mezcla la linfa, ¿ya? Aquí ya se mezcla la linfa de lo que tenga que ver parte del miembro superior, lo que venga del dorso, lo que venga de la mama. Y por eso, lamentablemente, vías de comunicación de estas linfas, pero también de algunas células no deseadas que ojalá no tuvieran, ¿ya? Entonces, ese es uno de los problemas de todas las comunicaciones que tenemos aquí en los linfonodos axilares. Y de aquí hacia arriba nos vamos más hacia la vértice o hacia el ápice de la axila y ahí vamos a encontrar los linfonodos axilares, todo eso que tenemos allá arriba en relación a la vena axilar, ¿ya? Y que aparecen hasta por acá, en el ápice de lo que hablábamos de la axila, o sea, ahí entre la primera costilla, clavícula y escápula. Esos son los linfonodos axilares apicales. Y aquí va a llegar todo lo que ya venía de abajo, desde los centrales, pero al mismo tiempo colinda con la llegada de la vena cefálica y por lo tanto con ello también de los linfonodos dentopectorales. O sea, el resto del remanente que no había llegado del miembro superior va a llegar a este nivel hasta los linfonodos dentopectorales y van a unirse a estos los apicales. ¿Ya? Los dentopectorales. Vamos a ver, parece que los tenemos. No. Pero en este ladito es. Ahí. ¿Ya? Y ahí viene siguiendo como la red de la cefalea. Los verdecitos chiquitos. ¿Ya? Mucho menos limpio que respecto al otro. Y aparece otro grupito que miren aquí, delante del pectoral menor, son los interpectorales que están entre pectoral y mayor y menor, y esos también van a convertir hacia los apicales. ¿Ya? Aquí es donde ya se refiere la acción.
Y ellos también, si notan, tienen alguna distribución sobre la mama porque también ayudan a drenar como la parte superior, la parte menor de la mama. En sí habíamos hablado del 70-75%. La mama tiene tanto interés en lo que tiene que ver lo linfático porque la verdad drena hacia la axila, drena hacia aquí directo como hacia la clavícula o la supraclavicular, pero también otra parte drena hacia los intercostales, por lo tanto a la pared torácica. Después drena al tronco broncomediastínico que trae lo que viene del mediastino, lo que viene del pulmón, corazón y bronquio, e incluso una parte se conjuga con la linfa que viene del hígado. Desde el hígado hay una parte que drena hacia unos nódulos subfrénicos, frénicos superiores, y eso también lo comparte la mama. Entonces, lamentablemente, por eso tanto ahínco, tanto interés que se tiene con los cánceres mamarios, ¿ya? Porque esas células lamentablemente tienen todas esas vías de conducción, ¿ya? ¿El cáncer mamario, estos linfonodos son palpables? ¿No son? Sí, son uno de los exámenes a realizar. ¿Y alguno de esos específicos se pasa? ¿O se pueden palpar? Deberían palparse todos, pero obviamente, si decíamos que el 70-75% va hacia los axilares anteriores, eso es donde debería tenerse mayor resguardo o mayor posibilidad de ver, ¿ya? Eso respecto al interés que tiene que ver, ¿ya? De ahí lo vamos a recalcar igual cuando hablemos de nuevo, repasamos un poquito de la irrigación de la mama, pero es importante ese tema, ¿ya? Por eso, tanto interés en cuanto a toda esta región del linfonodo. Y de aquí, desde estos apicales, es donde entonces finalmente confluye y se forma lo que habíamos hablado todas las otras clases, miren, desde ahí. Terminan los vectropectorales, aparecen los apicales y se forma el tronco. ¿Cómo se llamaba el tronco que reunía todo lo que venía del miembro superior? Todavía no. Había uno que viene de la cabeza, uno que viene del tórax. Si está en relación a la arteria subclavia o a la vena subclavia, el tronco subclavio. ¿Ya? Entonces, ahí todo finalmente terminan estos confluyendo o forman el tronco subclavio, ¿ya? Y ese tronco subclavio también en ocasiones pueden tener conexiones con los supraclaviculares. Y en los supraclaviculares que ya son del cuello o del tronco yugular, se puede armar todavía más desorden o más conexión, ¿ya? Entonces, a este tronco subclavio es el que finalmente, como ustedes dijeron, va a terminar conducto linfático derecho, en el otro lado, conducto torácico. ¿Ya? Pero siempre a través de este tronco subclavio. En ocasiones ocurre esto que tenemos acá, miren, llega el tronco subclavio, aquí abajito aparece otro tronco que viene del tórax, de los bronquios y del mediastino, broncomediastínico, aquí arribita uno del tórax y otra patita aquí más arriba que viene desde el cuello, el yugular. Se juntan los tres y forman el conducto linfático derecho. Y desde ahí del conducto linfático derecho al ángulo venoso. ¿Bien? Ese es un lápiz de la mesa. Ahora aparecen todos los tronquitos por separado. ¿Cómo se llama el tronco de decía? ¿El verde? El verde. ¿El verde? Sí. Que llega hasta el ángulo venoso, es el conducto linfático derecho. ¿No? Ahí llega al ángulo venoso. En el lado izquierdo, conducto torácico. ¿Qué es lo que tiene que llegar? Puede llegar los cuatro al mismo conducto linfático derecho, o puede que bien llegue uno, llegue dos, pero todos tienen que llegar al ángulo venoso. Claro. Lo otro que tiene que llegar, conducto linfático, conducto tronco subclavio, miembro superior, tronco broncomediastínico que viene de la víscera torácica, tronco torácico que viene de la pared torácica, y finalmente el que tenemos más hacia arribita o cortito ahí, el tronco yugular. Estos son dos. Uno pared torácica y otro que es de la víscera broncomediastínica. Próximo por el y vamos a tratar de conectar el otro lado. Este era el longo. Conducto torácico, ángulo venoso.
Ah, en el otro lado no. Mira, aquí está pasando por algo. O sea, que comprobar si va a pasar diferente. Yo como... A usar un trayecto corto, ¿cierto? Oye, es súper chévere la cuestión del terminal de Flexbus. ¿Puedes ir a la cuenta de esos calcetines? Exacto. Bueno, aquí tenemos lo mismo en el conducto torácico. En el sentido izquierdo, lo mismo. Aquí finalmente estos apicales son los que se conectan con lo que sería el tronco subclavio. Y ese tronco subclavio se inyecta al torácico. Desde aquí abajito debería ser el bronco mediastínico, desde aquí arriba el tronco yugular. ¿Pero que lo amarillo qué es? Bueno, amarillo verdoso. Eso. Esto es el conducto torácico. Tronco mediastínico del torácico, principalmente por la profundidad. ¿Ya? Pero ahí le ha llegado o escribiendo de qué, cuáles son los cambios que van a porque, ¿ya? El bronco mediastínico, torácico de la pared, más que decirle el tamaño, como siguiendo el trayecto. Por eso aquí lo vamos a remarcar, pero obviamente lo que habría que hacer es el sentido. Lo que está en a ver, no necesariamente la clavícula, porque si hablamos de clavícula, veríamos supraclavicular e infraclavicular. ¿Ya? Lo que están ya al ápice del conducto cervicoaxilar, esos son los apicales. ¿Ya? De ahí por arriba, ya estaríamos con esto. Supraclavicular y infraclavicular. ¿Ya? O incluso podríamos ver más abajo de los espacios intercostales ahí en el oído. ¿Ya? ¿También está pintado? Bien. Todo suyo. Háganle todas las funciones que necesitan, porque lamentablemente esto no es algo que está muy a disposición en los modelos anatómicos. Casi en ningún lado sale. ¿Lo revisan bien? Y está bueno. Pero tienes que atacar Sería todo. también. ¿Profe? ¿Profe? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo qué? ¿Cómo se llama? ¿Sí? Ah, esa es una vena torácica interna. Como más curásico. Mantenga la letra, por favor. Piénsalo algo. ¿Esto? Los verdes, sí, bueno, ahí tenemos que ir buscando la opinión. Ya, por color yo diría claro que son los... Si no, ahí también se Deberían ser los posteriores. Rojito, los axilares, son los posteriores.